After that, all the way to the handle. all the way to the handle. How did it happen? Man, it's probably about right in there. It went straight through under my arm, into my chest, and I never went to the hospital or anything. And what did you feel? You felt the... Yeah, just I felt the pressure of it when it hit. That's all I felt. And I kind of jumped back out the way, and I looked, and my buddy threw me a knife. And I looked down at the knife on the ground, and I was like, I'm thinking to myself, in my head, I'm going home to my kids today. So I didn't even pick it up. And then my other buddy come out and run him out of the yard. And I had to be at work in 30 minutes. Matter of fact, I was roofing a house with Jason's brother, Chris Burkett. And I was roofing a house with him. Chris was not in jail at that time? Nah. And you went to hospital? Nah. And they was asking me if I need to go to the hospital or anything, but it just some like pus and a little bit of blood come out, and I thought I was good. Evidently, I guess I am. So I was lucky there. But you have never been in real trouble with the law? I had a felony. That's the only bad one I had. But you're a working man? Yes, sir. You have a job? Yeah, I ain't been in trouble in 4 years. Can I see your hands? Yeah. When we shook hands, I noticed your calluses. You're working in a paint shop? Yep. Cars? Yes, sir. Solid work? Yes, sir. And the tattoo in here? Can I see it's this? A girlfriend. Can you show it? Bailey. You had been with her when you met Burkett? Nah. Not yet? No. I've been with her for 3 years. And got a 17-month-old baby with her. Oh, yeah. Then so you're staying with her? Yeah. Now, the tattoo is forever? Yeah, it's forever. Yeah, it just don't come off. And what happens if the relationship unravels? What happens to Bailey? Guess I'm going to have to get Bailey sucks right there. Okay, Later, he appears in the film for 2 or 3 minutes more, and he was an illiterate and learned how to read and write in prison. And we speak about illiteracy, and it's a wonderful man. Bueno, y el joven lo vemos nuevamente en la película, una aparición muy breve de 2-3 minutos. El chico fue analfabeto hasta que en prisión aprendió a leer y a escribir. Fue muy interesante. Again, everyone here in this room could have made the same film with that same person. But you have to immediately make contact. You have to have something to dig deep into his soul. Y bueno, cualquier persona, nuevamente lo repito, cualquier persona pudo haber filmado esta parte. Acá lo importante es el tipo de conexión que se tiene con la persona que se tiene adelante. And of course, you have to find new forms of filmmaking. In documentaries, we still have these awful ideas floating around of cinema verité, which I do not like. Y bueno, y siempre la cosa es que estemos siempre en busca de nuevos formatos al momento de hacer cine. En el caso del documental, del cine documental siempre se habla cinema verité, the French word for veritas. Del cinema de verdad, ¿no? El cinema verité, como dicen los franceses. And it was the answer of the 1960s. It was the answer at the time of the Vietnam War. Y bueno, y esta fue justamente, los documentales fueron una respuesta a lo que sucedía en los años 60 con la guerra de Vietnam. And I have departed from this doctrine of fact-based cinema, which is only based in facts. Y saliendo un poco del esquema de lo que son el cine o las películas basadas simplemente en los hechos. And facts are strange things. They do not necessarily constitute truth. Y esta es la cuestión de los hechos, que los hechos, interesantemente, no siempre constituyen la verdad. There's a deeper quest for truth, and I have postulated a new term, the ecstasy of truth.
like late medieval mystics who have an experience of truth, but in a different way, not based on facts. Y el hecho de mostrar la verdad es algo que va mucho más en profundidad, es una búsqueda, es una expectativa, es una experiencia más que nada mística, que no simplemente se apoya en los hechos reales. So you with the enormous changes in the world, you have to find your own language of cinema, in documentaries, in feature films, maybe in virtual reality. You will have the task. I cannot give you that task. Y tenemos que enfrentar entonces o tomar todos estos cambios enormes por los que estamos atravesando para poder encontrar nuestros propios lenguajes en el cine, no solamente a través de películas, pero a través de documentales y, ¿por qué no, realidad virtual? So, the world is open for your fantasies. El mundo está libre y abierto para sus fantasías. But you have to be cautious. You have to do the doable. Pero tienen que tener bastante cuidado. Tienen que hacer lo que se puede hacer. My limits of doing the doable was Fitzcarraldo, moving a ship over a mountain in the jungle. I knew it was doable, and I had the very strong vision of it. Y le vuelvo a repetir, hacer lo que se puede hacer. Por ejemplo, con todas las limitaciones que enfrentamos, para mí hacer lo que tenía que hacer fue con Fitzcarraldo, el momento de mover todo un barco y subirlo por toda una montaña. Era algo que no se podía hacer, pero yo tenía esa visión y lo hice. And I think every grown-up man should move a ship over a mountain once in his life. Aunque sea una vez en la vida, cualquier persona adulta tiene que mover un barco a través de una montaña, aunque sea una vez en la vida. For young women, I would say something similar. I could not really articulate what they should do. They will find the boat. Para las mujeres no quisiera decirles qué es lo que tienen que hacer, porque ellas son capaces de encontrar lo que tienen que hacer sin ningún problema. And I would like to show you something from Encounters at the End. From Cave of Forgotten Dreams, which is clip 011. I jump in my order. I jump over many other clips. 011. I have to explain. Cave of Forgotten Dreams was a film I did in a Paleolithic cave in southern France, which was discovered 20 years ago. Y bueno, ahora les voy a presentar una parte de la película Cave of Forgotten Dreams, que es una película que se filmó en una cueva de la época paleontólica, hallada 20 años antes en el sur de Francia. And a cataclysmic event in this ravine sealed the entrance to the cave for 28,000 years. Rocks tumbled down and blocked the entrance to the cave. Y bueno, hubieron a lo largo de los años, de los siglos, hubieron varios cataclismos que sepultaron la entrada de esta cueva por más de 28.000 años debajo de toneladas de piedras. The paintings are sensational. The paintings are 32,000 years back in time, 35,000 years back in time, and they are incredible in the evolution of art. The earliest paintings we ever found. Y dentro de esa cueva se encontraron unas pinturas verdaderamente increíbles. Estamos hablando de pinturas de hace 28.000 o 30.000 años atrás que demuestran la evolución misma de este arte a través de los siglos. And the big question is, these people were modern human men. They were Homo sapiens already. Bueno, acá la grande pregunta es, considerando a los pobladores de estas cuevas, que eran los hombres modernos de la época, ¿no? Los Homo sapiens. They were like us. With culture, with painting, with music. Que eran hombres como nosotros, como lo somos ahora, gente que tenía y cultura, música, pintura. For example, a flute was found, carved out of a bone from a vulture. Por ejemplo, se encontró una flauta hecha del hueso de un buitre, de un ave. And what is stunning, it's a pentatonic
pentatonic tonality, it's like today. Es como y un instrumento musical como el que usamos el día de hoy, con una escala pentatónica. And there's huge debate among scientists. What was the meaning of all this? How did people 35,000 years ago, how was the perception of what they did? Y bueno, y a través de esos hallazgos es que se inició un debate bastante intenso entre la comunidad científica, tratando de entender cómo esos hombres de hace 30.000 años, qué los motivaban, qué es lo que representaban todos esos objetos para su vida diaria. And science in this case, has a tendency to declare everything in context of religion, of sacrality. Y bueno, la ciencia muchas veces tiene la tendencia de reducir todos sus encuentros, todos sus hallazgos encerrarlos dentro de un contexto místico, religioso. And for me it was important to understand the perception. How did these people perceive the images? How do we perceive it today? Y para mí, más que nada, esta es una cuestión de tratar de entender cuál era la percepción de esta gente, cómo es que perciben sus imágenes y si es la misma percepción que tenemos nosotros el día de hoy. And how would, for example, an animal that comes into the cave perceive the images? Y cómo es que se perciben las imágenes de alguien, de un extraño ingresando en esa cueva, cómo es que perciben esa imagen. And I filmed a postscript which was never planned to do this. A postscript it was never planned. Uh-huh. Y bueno, de ahí parte un guión que fue algo que no fue planeado. And I was just curious because only 15 or 20 kilometers there was a biosphere with hot steam in it with crocodiles. Bueno, y otra cosa que me parecía muy interesante de esta locación es que solo a 20 kilómetros de distancia había una biosfera completamente diferente con vapor natural que salía de sus fuentes naturales. It was on the way home already and had no plan to film. Y bueno, no habíamos pensado, no habíamos planeado hacer ningún tipo de filmación. And at the entrance of this biosphere there was a little aquarium, a little basin, and there were two albino crocodiles in it. Bueno, y a la entrada de esta biosfera encontramos una pequeña cuenca donde encontramos 2 cocodrilos albinos. I immediately invented a story around them. E casi de inmediato, inventé una historia alrededor de esos 2 cocodrilos. As if the crocodiles, because they were close to a nuclear plant, were mutant albinos. Bueno, prácticamente la historia que estos 2 cocodrilos, al encontrarse tan cerca de una planta de energía nuclear, se volvieron albinos. And then what nobody saw, but I saw, my cinematographer, wonderful cinematographer, did not see it, what I saw. Y bueno, nadie más que yo, ni siquiera mi camarógrafo, que era uno de los mejores en el momento, se dio cuenta de lo que yo les voy a decir And ahora. you have to imagine, you look through glass, the lower part is water, the higher part is air. Entonces tienen que imaginarse ese panorama como un vidrio donde la mitad representa el agua y la mitad superior representa el aire. When you looked a little bit down, a little bit up, all of a sudden the crocodile splits itself in half. Mirándolo de cerca. Because of the refraction of light. Y entonces al mirar esta imagen de cerca, ves como la imagen misma del cocodrilo se fracciona por el efecto de la luz con el agua. And in a film about scientists working in this cave and the awe of these paintings, all of a sudden I go completely wild and completely insane at the end. Y de aquí nace una película de cómo este grupo de científicos ingresan a estas cuevas y alrededor de todas esas pinturas, y cosa que se volvió en algo completamente loco y salvaje. Every one of you could have shot the same footage, but again, you have to have a world view, you have to have a vision of something.
Ahora, nuevamente les repito, cualquiera pudo haber filmado esa misma escena, esa misma imagen, pero lo que difiere es la visión de ese mundo, de ese contexto. And the producer told me, you cannot do that. It's impossible to do such a wild thing. And I said, yes, I will do it because I want to take the audience into the world of fantasy and poetry. I want to put my arm around them and bring them right into the domain, into the vision of the imaginary. Y bueno, mi producción me dijo, mira, ¿sabes qué? Todo eso es un poco salvaje, es un poco loco, no lo puedes hacer. Y yo le dije que no, que sí lo puedo hacer. Porque lo que yo quiero es llevar a la audiencia, tomarla del brazo y llevarla conmigo hacia un recorrido de fantasía, de poesía. And the production wanted to cut it out, and I said, no, let's show it to audiences. And the part that audiences loved more than anything was the end of it, the postscript. And I'm going to show it. Y bueno, justamente la producción entonces me pidió, junto con la producción pensamos en presentar este film ante la audiencia para ver cuáles eran las apreciaciones. Y bueno, lo que más gustó fue la parte que les voy a mostrar ahora, que es casi al final. And just listen to my commentary, it's kind of funny. There's always humor in my things, in my films. Y ahora pueden escuchar en este corto mis comentarios. Es la parte humana que yo pongo en mis películas. Can we show 011, please? 011, por Thank favor. you. Diverted half a mile away to create a tropical biosphere. Warm steam fills enormous greenhouses, and the site is expanding. The music is interesting. It's a cello, actually, very, very avant-garde. La música se ha realizado a través de un violoncello. Es música muy avant-garde. Crocodiles have been introduced into this brooding jungle, and warmed by radioactivity, man, do they thrive. Man, do they thrive. Nobody would ever say that. Not surprisingly, their offspring have mutated into albinos. A thought is born of this surreal environment. Not long ago, just a few 10,000s of years back, there were glaciers here, 9,000 feet thick. And now a new climate is steaming and spreading. Fairly soon, these albinos might reach Chauvet Cave. Looking at the paintings, what will they make of them? Nothing is real, nothing is certain. It is hard to decide whether or not these creatures here are dividing into their own doppelgangers. And do they really meet, or is it just their own imaginary mirror reflection? Are we today possibly the crocodiles who look back into an abyss of time when we see the paintings of Chauvet Cave? Okay, we can stop it here. That's actually the end of the film here. So it's a courage to do something that nobody would dare to do. Bueno, vimos justamente la parte final de la película y de lo que hablábamos es del valor que se requiere para hacer lo que realmente queremos hacer. It is also observing the world
so that you see the strangeness of these albinos that separate into two, an imaginary and a real. Y se necesita también observar el mundo para demostrar o hacer ver las cosas extrañas, como esta visión de un cocodrilo albino partido en dos por los efectos del agua y la luz. And nobody in the team, including the cinematographer, saw this, but I saw it. You have to see these things. Y nadie en el equipo, en todo el equipo, se dio cuenta de esta visión o esa mirada tan particular, ni siquiera el camarógrafo. Yo le hice notar esta particularidad del agua con el vidrio. And of course, the nuclear plant has nothing to do with these mutants. Lógicamente, la planta nuclear no tiene nada que ver con los mutantes. And besides, it's not even crocodiles, it's caiman. Además, no son cocodrilos, son caimanes. Who were bought from an aquarium in Miami. Que se compraron para llevarlos a un acuario de Miami. But you have to invent when you're a filmmaker. I said to everybody in the team, they said, yeah, but does it belong to the film? I said, yes, we have the courage to declare it as part of the film. Y bueno, hay que inventar, como le dije a todas las personas que hacían parte de la producción de esa película, ¿no? Que sí, que hay que tener el coraje, el valor de inventarnos y de hacer de este animal un personaje principal. And sometimes you have to decide even against your team. The end of a feature film, Stroszek, was filmed in a Cherokee reservation in the United States. Y bueno, muchas veces también tienes que decidir en contra de lo que el equipo tiene pensado. Muchas veces tienes que hacer cambios transversales. En este caso hubo una filmación que se hizo en un campo de indios nativos norteamericanos. And they were dancing chicken, and they had them 5 months in special training so that they would dance more than 3 seconds. Y nos tomó 5 meses de entrenamiento especial tener a estas personas bailando para algunas escenas. And the team hated it so much, and they thought it was so ridiculous that I had to film it myself. Y al equipo le pareció ridículo, lo odiaron este proceso y bueno, tuve que hacerme cargo yo mismo. I sent them to lunch. Los mandé a And todos I a would like almorzar. to show you from Stroszek, it's 054, the end of the film with a dancing chicken. And you have to, everybody of you could have shot it yourself like me. Y bueno, ahora les quiero hacer ver la parte final de la película Stroszek End. Can we show 054, please? El clip 054, por favor, donde también aquí pueden ver que cualquiera pudo haber filmado esta escena, pero no con la misma visión. It sounded all right. Can you just bring the light down and show it? It was a correct clip. It was a right clip. Please play it. Ah, yeah. The leading character has made a bank robbery and has gotten away with a frozen turkey. His car is on fire. He has entered a lift for tourists, and he has started with a screwdriver, a mechanism that makes a chicken jump and start to dance. Normally you have to put a coin in there, but you don't need to. So it's an amusement park, very sad. And it was late in the fall. No tourists, nobody. Can you make it louder? I hear a truck on fire. We have a man on the lift. We're unable to find the switch to turn the lift off. Can't stop the dancing chicken. You send us an electrician out here. We'll be standing by. Over. We can't stop the dancing chicken. Send us an electrician, he says. And the leading character apparently has shot himself riding in the ski lift.
and listen to the music which is coming. Thank you. Yes. It goes on with the music. So if you came 3 months later, the chicken would still be dancing. That's why I continued with the music. 3 meses después, el pollo seguía bailando continuamente con la música. But filming the chicken is very easy. Again, everybody can do it here in the house. Claro, pero filmar el pollo es algo relativamente fácil. Cualquiera de ustedes puede hacerlo. But you have to create the context. You have to create the surrealism. Pero lo que tienen que hacer ustedes más bien es crear el contexto, el realismo. And that's what I mean. You have to find your own subjects. You have to find your own style. You have to find your own language. Y para eso ustedes tienen que encontrar sus propios sujetos, su propio estilo, su propio lenguaje. And you are very blessed that you live in Peru, because that's where wonderful landscapes are existing, wonderful people, wonderful fever dreams. Bueno, y ustedes que están aquí en Perú están bendecidos porque tienen paisajes, panoramas que son maravillosos, gente que es también increíble. I met a film student in Munich, a young woman from Brazil, and she was just finishing her studies, and she asked me, "Can you give me advice? Where should I go?" Bueno, justo en un festival en Múnich encontré a una estudiante que venía de Brasil que estaba terminando sus estudios y me pidió un consejo de dónde debería de ir ella, cuál sería su siguiente paso. She contemplated to go to Berlin because there's a lot of life in culture in Berlin at the moment. Bueno, se le sugirió a esta chica que podía ir a Berlín, ya que Berlín tenía bastante, en ese momento había mucha actividad, mucha cultura, mucha vida. But I told her, don't go to Berlin because her German was not really very good. So you have to feel right where you are. Y bueno, yo le dije que no, al contrario, que no era una buena idea, que ella debería de ir donde ella se sentía que pertenecía. And she contemplated to go to Barcelona because there was also lots of cultural activity, but I said it's literature more than movies. Y bueno, de ahí ella se decidió por Barcelona porque había también mucha vida, mucha cultura. Yo le comenté que Barcelona está más centralizada en lo que son libros que son películas, que las películas. And besides, she didn't speak any Spanish. Encima ella no hablaba español. And she said, well, should I go back home to Porto Alegre in the south of Brazil? Bueno, entonces desde ese punto me dijo, entonces debería de regresar nuevamente a mi casa, que es en Brasil, en la parte sur.
And she said, well, it's a very boring town and lots of German settlers are there and it's fallen asleep. There's nothing going on in Puerto Alegre. Y bueno, pero lo que me dijo ella era que en Puerto Alegre, que es de donde ella proviene, era una ciudad muy aburrida, no pasaban muchas cosas, no había gran que hacer. So I said to her, my advice was, go back to Brazil. That's your culture, that's your language. Y bueno, mi consejo fue ese, regresa a Brasil, porque esa es tu cultura y ese es su lenguaje. But don't stay in Puerto Alegre. Go where there is pura vida, where the real life is happening. Pero no te quedes en Puerto Alegre, anda en busca de la vida, anda en busca de esos lugares donde las cosas verdaderamente suceden. Go to the favelas in Rio and in Sao Paulo. ¿Por qué no vas a las favelas de Río, de Sao Paulo? Go to the Selva Virgen. Go to Manaus, Belén. ¿Por qué no vas a Manaus o Belén en la Selva Virgen? Go to the arid landscape of Nordeste, northeast of Brazil. Puedes ir a las partes áridas del noroeste de Brasil. Go where the life happens. Anda donde sucede, donde ocurre la vida. And that's your privilege, that you are in a country that has life in abundance. Y ese es el privilegio de que tú provienes de un país donde hay abundancia de vida. And the jungle, which I love best of all of your country, is full of fever dreams. Y para mí la Amazonía, la selva que yo adoro, es un lugar que está lleno de sueños. So stick to your own culture, stick to your own language, be proud of being Peruvians. Así que manténganse en su propia cultura, manténganse con su propio lenguaje, siéntanse orgullosos de ser peruanos. And go out and make your films. Salgan, hagan sus películas, Because the world belongs to you now. porque ahora el mundo es de ustedes. I would like to, I have lots of other clips and things. I would like to open for questions. You should ask me about whatever your problems, obstacles, visions, whatever is coming, please line up. There's a microphone. Somebody has to be courageous enough and step up to the microphone. There's another microphone up there. And whoever is first here or there has a voice. We start with un minuto. Also upstairs. Let's start down here. Okay. Yo quiero hacer una pregunta sobre dos películas que me parece que tienen una relación, que es Jasper Hauser y Strousek. El final de ambos es un final cuando el personaje, que es un personaje, digamos, que no se adapta a la sociedad, termina en una especie de sueño, como usted dice, los pollos bailando, los animales bailando, todos bailando, y Strousek pegándose un tiro. Al igual que Jasper Hauser, asesinado, pero como un sueño, ¿no? Como un sueño al final. Entonces, las dos películas, además que el actor es el mismo, terminan como un sueño, y lo relaciono con un poco lo que usted dijo. No todos son hechos, sino también hay algo más allá, hay una búsqueda. Mi pregunta es, ¿esas dos películas para usted tuvieron un significado especial? Y el final de que el personaje termine prácticamente destruido por los otros, es un mensaje que usted también comparte, que esos soñadores no pueden vivir en el mundo actual. Okay, yeah. I love both films very deeply. They are very close to my heart. Bueno, ambas películas las tengo muy cercanas al corazón. And you are mentioning the leading character, Bruno S. He was the best, the deepest with whom I ever worked. Y el personaje principal, Bruno, en el caso de esa película, es uno de los personajes que más he tenido que profundizar, con el que más he profundizado. And I have worked with great actors like Christian Bale, Nicole Kidman, Nicolas Cage.
Bueno, y Kinski. he trabajado con muchos actores muy buenos, Christian Bale, Nicole Kidman, el mismo Kinski. Nobody has his presence in depth, tragic depth. Pero ninguno de ellos tiene la presencia y profundidad trágica que tiene este actor. But yes, both films end like in a tragedy, but the leading character always has something very uplifting for us. He's, in both films, the only radically human, dignified person with radical human dignity. Bueno, y lo que tienen en común ambos personajes es que son personajes que al final son muy trágicos, muy dramáticos, pero al final tienen esa característica que te motiva, que te levanta, que son radicalmente dignos. I would like to avoid to explain my own movies too much. You can read that in books, you can read that in commentaries. I'm here for your questions, for your visions, for your problems. Y bueno, quisiera evitar un poco las preguntas personales acerca de qué pienso de mis películas, porque esa información está disponible en innumerables artículos. Más bien quisiera conocer sus expectativas, sus impresiones, sus propias visiones. There's a young lady up La here. señorita arriba. Hello, wow, okay. Ich wollte Ihnen nur Danke geben, dass ich hier sein könnte. Auf Deutsch, weil ich weiß, Sie kommen aus München und ich habe in She's München... speaking German, apologizing. No. Yeah, Speak I in know, Spanish I know. or English or Hindi. Okay. I prefer familiar language. Yeah, but I just wanted to say it in German because I know you come from Germany. So, okay, so basically my question was about production, because I know it's easy to say that, we could film it for ourselves and then we can just make it. But, for example, what happens if I want to make a film or a documentary about a woman who is a cevichera? We all know cevichera. And it's a woman that makes ceviche. And so it's easy. I could make it by myself, but what about the production side, the legal side? How, like, for example, in the clips that you showed us, I could easily tape shot the guy who was there, who got the shot, who had the tattoo. But then what about the legal side? Because that's my little fear, is that maybe I don't know much about the legal side, the production side of it. You have to learn the legal side, the principles of it. Bueno, hay que aprender la parte legal. And when you do a film about a woman who makes ceviche, Yeah. you can film it easily, but make sure that she signs a paper where she allows you to show this film in public, Okay. because otherwise you do not have a film. Bueno, por ejemplo, en el caso que usted está comentando, la vida de esta persona que hace ceviches, es muy fácil filmarla, me imagino, pero tienes que asegurarse de que luego esa persona firme una autorización donde que le autorizan a mostrar ese filmato en público. And she has to allow you to show it in any format, meaning television, streaming, DVDs. Y la autorización también es para que se muestre ese filmato en cualquier formato, que sea, ya sea DVD, televisión, o etcétera. And she has to sign that she allows you in all territories of the world, Y además que inclusive North Korea. la autorización también tiene que ser para que pueda ser visto en cualquier parte del mundo, incluyendo Corea del Norte. It takes you 2 hours to understand the principles, the legal principle of that. El entender o aprender de los principios legales toma poco tiempo, un par de horas nada más. So do me a favor and sit down for 2 hours. I will definitely. And you can download the text from the internet of these releases. Así que por favor te agradecería que tomes un par de horas de tu tiempo y tomes esa información del internet para revisarla. You have to be street smart. Okay. Tienes que ser Yeah. inteligente, viva. Yeah, it's like you are like un ladrón. You are like a thief. And bureaucracy is a natural enemy of filmmaking. Bueno, tiene que ser uno bastante vivo, ¿no? Porque en la parte legal la burocracia es lo que mata las películas. And if the woman disappears and you cannot find her anymore, falsify the document.
Si la cevichera ya no la encuentras para que te firmen los documentos, falsifícalos. And without falsifications like that, Fitzcarraldo would never have been shot. Sin esas falsificaciones no hubiésemos ni filmado Fitzcarraldo. The ship was stopped on Rio Marañón. Every 3 curves of the river, there was yet another military outpost, and they wouldn't allow me to advance. So a few days later, I brought them a shooting permit, which was signed by El Presidente de la República himself. Eso nos pasó cuando filmamos Fitzcarraldo. Nos tuvimos que detener mientras que recorríamos el río Marañón porque había cierta actividad militar en esa zona. Detuvieron la filmación un par de días y un par de días después nos acercamos con un permiso firmado por el presidente de la República y así pudimos continuar. But I let you guess only once who did the signature. Entonces, aunque sea te firme, aunque sea una carta. Okay. Thank you very much. Over here, down. Sí, muchas gracias. Voy a hacer la pregunta en español para no perder tiempo en traducciones. Yo quería preguntarle sobre, habló mucho de filmar el mundo de las personas reales, y cuando pienso en su historial de películas acá en el Perú, las 2 primeras, Fitzcarraldo y Aguirre, filmadas en la selva, y después hizo la película Alas de Esperanza sobre la vida de Yelena Köpke con ella, o sea, y ahora está de vuelta acá. Entonces mi pregunta es, ¿cómo ha influenciado esa historia suya con filmar acá en el Perú sobre personajes históricos o digamos de ficción y con personajes reales? Y la última pregunta que tengo, si tiene pensado hacer otra vez una película en el Perú. Gracias. Yes, I have worked in Peru, Aguirre, Fitzcarraldo, Alas de Esperanza, because I feel I function very well in your country. Bueno, y efectivamente son 2 películas, Fitzcarraldo y Alas de Esperanza, que he filmado en Perú porque me siento muy bien en ese país. And a lot of fantasy is possible here. Hay muchas posibilidades para la fantasía aquí. And we should not only speak of real people, you can transform them into a fantastic existence, into an existence that only shows in your dreams. Y bueno, claro, estamos hablando de hacer películas acerca de gente real, pero transformándolos en algo fantástico, en una gente normal que vive vidas fantásticas. So reality and real persons have their limits. Your fantasy has no limits. Porque como sabemos, las gentes reales y las vidas reales tienen limitaciones, en cambio la fantasía no tiene límites. Up here, please. Yes, in English or Spanish? In Spanish. Okay. Decidí tomarme un año entre el colegio y la universidad para poder aprender nuevas cosas y también descubrir nuevas cosas. En relación a filmmaking, al cine, ¿qué crees que podría hacer para aprovechar mejor mi tiempo? Well, it's good that you are studying, but you do not need to study cinema to make cinema. If you study deciphering ancient Egyptian hieroglyphs and you come from there, fine. Bueno, acá la cuestión es que no hace falta estudiar cine para hacer cine. Podrías estudiar cómo se descifran jeroglíficos egipcios y en base a eso hacer una película. It qualifies you probably more than coming from a purely film school. Con lo cual estarías inclusive más calificado de hacer esta película de simplemente haber seguido la escuela de cine. But stay at the university if you can take advantage of it. Mantente en la universidad si sientes que puedes tomarle la mayor ventaja a la universidad. If they have good cameras, if they have editing facilities. Si tienen buenas cámaras, si tienen estudios de edición. So make yourself a key to get in at night. Hazte una copia de la llave para que puedas entrar en la sala de edición. And each semester you can make a short film, let's say 5 minutes, 10 minutes. You can make 3 films each semester. Y bueno, cada semestre puedes hacer una película, películas cortas de 5 o 10 minutos, podrías hacer 3 cada semestre. And you do that without letting them know. You just do it because that's your real studies.
Y lo podrías hacer sin decirles nada a ellos, porque lo estás haciendo por ti, porque eso es tu verdadero estudio. And when you leave university, you can have 20 films under your arm. Y una vez terminada la universidad vas a tener un portafolio de 20 películas. But I do not know you and I cannot really advise you well. Ay, al no conocerte no te puedo dar un mejor consejo. But be courageous. Stick to your vision. Pero sé valiente y mantente fiel a tu visión. And stick to your culture with pride. Y habla de tu cultura con orgullo. Gracias. Yeah. Buenas, tengo dos preguntas. Primera pregunta, usted dice que usar storyboards es un elemento para los cobardes. Me gustaría saber por qué y cómo nos podría enseñar a nosotros a hacer una película sin storyboard. ¿Cómo es que lo ha hecho eso? Just here. Storyboard is like, it's too bureaucratic for me. It's like a cooking recipe. And you are sticking like a slave to every single preconceived shot. Para mí el storyboard es algo demasiado burocrático. Es como los ingredientes de una receta que te explican paso a paso lo que tienes que hacer. Es muy restrictivo. And any idiot can go on a set and make a film according to storyboard. Y cualquier idiota puede hacer una película a partir de un storyboard. But you have to be open for your fantasy. You have to have courage to your own vision. Tú tienes que estar abierto para tu propia fantasía y tienes que sentirte valiente de tu propia visión. And your fantasy will be influenced in the morning of your shooting or the day before. Tal vez tu fantasía puede influenciar tu trabajo el mismo día que vas a ir a filmar, o tal vez desde un día antes ya está influenciando tu trabajo. For example, in Bad Lieutenant, I have iguanas on a coffee table. Por ejemplo, yo en alguna de las filmaciones he tenido iguanas encima de mi mesa de And they trabajo. were not in any screenplay, and of course they were not in any storyboard. Y muchas veces ni siquiera tener un guión de lo que íbamos a filmar o sin tener, lógicamente, un storyboard. And now they are some of the best that's in the film. Nobody forgets this moment. Y ahora más bien ese momento en el que filmamos las iguanas en la película es uno de los momentos que la gente más recuerda y que más les gusta. You had a second question. Esa es una muy corta. ¿Qué nos recomienda a todos para mantener viva la llama, la pasión, el amor por el cine? ¿Qué nos recomienda para estar siempre enamorados del cine? Well, that's hard to explain. I did not know that cinema existed until I was 11. Bueno, So I did not grow up with cinema. es un poco difícil de explicar. En mi caso, yo recién conocí las películas a los 11 años. No crecí en un mundo de películas. So it somehow grew into me and took root. Entonces creo que básicamente se trata de algo, de un tema que está enraizado en ti. And the problem was that I was too young when I started. Nobody would take you seriously until you were 35. El problema es que yo empecé también bastante joven y nadie, por lo general, te toma en serio hasta que no cumples unos 35 años. But I started much earlier and just started to make my films. Y yo comencé mucho antes que eso y simplemente hice mis películas. Okay. Muchas gracias. Hola, tengo dos preguntas cortas. Primero, su consejo siempre es leer, leer, leer y seguir leyendo. Entonces yo le preguntaría, ¿qué nos aconsejaría leer personalmente? Anything. De Cualquier cosa. Y la... For example, Errol Morris gave me a book that he loves, a very cheap, very badly written book by a failed lion tamer of a circus. Es más, Alan Morris una vez me dio un libro muy malo, muy barato, muy poca cosa, digamos, que hablaba la historia de un león en el circo. The lion had actually bitten off his arm. He was really a failure as lion tamer. De un entrenador, mejor dicho, de un entrenador de leones al cual un león le arrancó un brazo en uno de los entrenamientos y era una persona que quedó muy mal, ¿no? En muy malas condiciones. But don't read books on filmmaking. It's a waste of time. Pero nunca leas un libro acerca de hacer películas, eso sí es una pérdida de tiempo. Read poetry, but it can go all the way back to Roman and ancient Greek culture. Lee, por ejemplo, poesía. Poesía que viene de la época pues de los romanos, de los griegos.
And I would prefer if you read Virgil in Latin. O, por ejemplo, leer Virgilio en el idioma original, en latín. But the choice is yours. I could give you 5,000 titles of what I like. Yo te podría compartir los 5.000 títulos más o menos que más me gustan a mí, pero There's one book, one single book I would advise you to read, but you have to read it in English. It's called The Peregrine by J.A. Baker. J.A. Baker Parrot as a... It's El Falcón Peregrino. Oh, ok, el halcón peregrino de J.A. Baker. Ese es un libro que sí te recomendaría leer. Because he observes falcons with such intensity and with such incredible passion that you have to have when you watch the world as a filmmaker. Y bueno, esta persona, Baker, ha hecho ese libro de los halcones en base a sus propias observaciones y lo hace con tanta integridad y con tanta pasión que es un libro sumamente recomendable para... And besides, the prose is so intense and so wonderful. We have not seen prose of this caliber since Joseph Conrad's short stories. Y bueno, y la prosa que utiliza es tan intensa, es tan pasional, que es una de las mejores historias, la mejor contada. But I have to leave you alone with your search. Pero bueno, es ya la investigación de los títulos que leer ya forma parte de tu propia motivación. Second. Sí, la segunda era bien corta, ¿cómo financiar nuestras primeras películas o intentos de películas? I worked in a factory and earned the money. Let's go here. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Como cineasta moderno, como la mayoría de las personas que estamos acá, tenemos un problema, sino algo interesante que se nos viene. Las nuevas tecnologías están comenzando a reemplazar al film. Tenemos cámaras, celulares, memes, vines, retweets, diferentes ámbitos que ahora en el contenido digital, en la internet, tienen un fundamento, una psicología nueva de cinematografía. Creo que el cine ha llegado a un punto de madurez en donde ya tiene un punto de vista clásico, pero ahora todos nosotros nos estamos enfrentando a que las tecnologías nos obligan a tener un nuevo punto de vista sobre la cinematografía, sobre la expresión. Y creo que es un tema que debería hablarse un poco más, porque muchos de acá sueñan con hacer cine clásico. Sin embargo, en Internet emergen estas nuevas tecnologías y nuevas formas que nos dan nuevas posibilidades para poder expresarnos. Y me gustaría saber tu opinión sobre eso. ¿Qué es lo que opinas sobre estas nuevas tecnologías, sobre estos nuevos modos, sobre estas nuevas maneras de hacer cine? Well, you have fantastic new possibilities. We do not even know how deep it will go in 20, 30, 50 years from now. Bueno, por ahora tienes un fantástico número de posibilidades porque por ahora no sabemos qué vaya a pasar de aquí a 20, 30 años. But you have to find your own systems of distribution in the internet. Bueno, lo que tienes que hacer más bien es ubicar los mejores sistemas de distribución en la internet. And for example, you can find the most wonderful classic films on the internet. There is, I forgot what it is called. You find, for example, films by early Kurosawa, and you will find films like the Apu trilogy of Satyajit Ray. Criterion Collection, for example, has 300 wonderful films. Bueno, hay por ejemplo una base de datos muy completa, muy maravillosa de películas en la internet, de películas clásicas, como por ejemplo las trilogías de Apu y muchas otras. But you have to find your own platform. I would advise you, do not go to Netflix or do not go to Amazon or do not go to these. Form your own, create your platform yourself. Y bueno, esa es una colección de más de 300 títulos que están a disposición de todos, pero lo importante aquí es que no ir directamente a donde Netflix, no ir directamente a donde Amazon, sino lo interesante es encontrar una plataforma propia.
and invite friends who are really good to join at this platform. E invita a tus amigos a que formen parte de esa plataforma. And you have to bring it to life. Y llévala a la vida. But probably at the beginning, hardly anyone, maybe 12 people will watch your platform. You have to have the perseverance to continue and show one good film after the other. Y bueno, seguramente en un comienzo no habrá más de 10 o 12 personas en esa plataforma mirando tus películas, pero lo importante es la perseverancia y la continuidad, hacerlo, mostrar una después de otra. One more question. Yeah. It's not all about the platform. It's about also this new kind of cinema that is emerging right now, that has new technologies. You said before that we have cell phones can handle movies from here. So my question is about this new, not the platform, these new technologies, the ways of filming. Now there are new tendencies that are not studied yet. They are not on books. So don't learn it from books. Watch the internet of course. Watch the crazy cat videos. And we have to see. Of course, that's what I'm saying. Now you can see a video on WhatsApp, film it from another video, and you can even recognize it, but it's funny. So the lack of resolution, the excess of resolution, the format, the frame rates, all now are combining in different aspects, so we can build different things. My question is... I hear your troubles about it, and I'm troubled as well. But it's not my future. Okay. It's your future. I understand it. Yes. So shape your future. O sea, entiendo tus problemas y son las mismas problemáticas por las que yo pasé, pero es tu futuro y tú le tienes que dar forma. And shape the internet, shape it to, and we'll have films that are put on the internet or you are streaming them and you can show it at home on a very large plasma screen. You will have flat screens that are as large as this screen and you can roll it up and show a film in very high quality. Y acá, claro, entiendo tu preocupación y se trata de la forma como tú haces o muestras la película, cómo es que se proyecta la película. De repente encontrar una forma única o propia de proyectarla y ahora la tecnología te permite utilizar esas pantallas LED que inclusive se enrollan y las puedes llevar donde quieras, del tamaño de una pantalla oficial. And we notice the trends that we do not like on the internet. Y deben de haber inclusive tendencias en el internet que a ti no te gustan. But you have to create your own trends. And when I started to make films for the first 10 years, hardly anyone wanted to watch my films. Y tienes que comenzar a crear tu propia tendencia y a modelar la internet y volverla tuya, tu tendencia. Cuando yo empecé a hacer películas durante los primeros 10 años, nadie quería ver mis películas. Including Aguirre, La Ira de Dios, nobody wanted to see at the beginning. Aguirre, La Ira de Dios, the wrath of La Ira God. de Dios, nadie la quería ver. And you have to have the perseverance. Pero tienes que tener la perseverancia para continuar. My friend José Köchlin, who was already involved in Aguirre, he said to me, Werner, there's one thing, la perseverancia es don de los dioses. So, and it lives in me, what he said to me. Mi gran amigo José Köchlin, que estuvo conmigo al inicio. And for many reasons, I'm proud to have him as my dear friend. Bueno, él es mi gran amigo, muy buen amigo, y me enseñó que la perseverancia es de los dioses, y eso es algo que tengo muy, muy cerca mío y lo tengo presente en todo momento. Thank you very much. But I should live another 80 years, then I could give you a good advice. Tal vez acá dentro de otros 80 años se pueda dar un mejor consejo. Thanks. Hey, I'm a little nervous. Doesn't matter, you will. Nunca he hecho una película documental. He tenido participación en otras películas con guión. Y quería preguntarle qué es más importante en una película documental: mostrar
la realidad o la simbología de la persona, del personaje. Usted comentó antes que podemos invertir partes si esto ayuda a que se entienda al personaje. Yes, and not only understanding a personality, a person, you have to have a quest for truth in you. Bueno, una cosa es entender la personalidad del personaje y otra cosa es el enrumbarse en la búsqueda de la verdad. But nobody can tell you what truth is. Neither the philosophers can tell you. Pero el problema está que nadie te puede decir cuál es la verdad de la verdad, ni siquiera los filósofos. Not even the mathematicians can tell you. Ni los matemáticos te pueden decir So, la verdad. but you will understand what I mean. Try to make our world translucent, to see something that moves our souls. Pero tú me vas a entender cuando lo hagas. La idea es tener un entendimiento del mundo que sea translúcido para poder mostrar verdaderamente nuestro mundo. But for that you have to be a poet. Y para eso tienes que ser un poco poeta. And there's no answer. You can make films about pure realities and nothing else, and you can be very deep. Bueno, y no hay una respuesta concreta porque puedes hacer una película basada directamente en la realidad. And you can transform human beings into symbolic and fantastic sort of creatures as if they were from a different planet. You can do everything. Cinema is wonderful. Y del mismo modo puedes transformar a seres humanos y volverlos en personajes simbólicos y fantásticos, increíbles. Depende de tu punto de vista. So it's your vision, and have courage for your own vision. Es entonces tu visión la que motiva, la que desarrolla esa visión general o esa verdad. Muchas gracias. Yeah. Good luck, suerte, buena suerte. Yes. Good morning, Master Herzog. I have to say first, thank you so much for your time dedicated to cinematography. I'm from Tacna. It's a southest city in Peru. A lot of sun there and not so much life. And I came from a Aymara culture. And for my culture, the gods is the mountains. But then I went to the school. And then in the school, the Maristas brothers teach me about an imaginary God, invisible God. And thanks to a project, I go to the jungle here in Peru. And I was very surprised to find a lot of life there, very rich and beautiful life. And the question is, what was your first impression when you arrived to the jungle? That's the first question. I can say it only which sounds like a joke. I'm sorry. I can only answer as if it were a joke, but it's not a joke. Que la única forma que tengo para responder es como una especie de chiste, pero al final no es un chiste. In my screenplay for Aguirre, I described the jungle. And my friend said, but you have never seen the jungle. Es más, en el guión para Aguirre yo hice una descripción de la selva, pero uno de mis amigos me dijo, pero si tú no la conoces, nunca has estado ahí. And my answer is, I'm describing the jungle, and the jungle will have no choice to be like as I fantasize it. Y bueno, yo le dije, yo ya he descrito la selva y la selva no tiene otra opción más que de responder, o sea, volverse como mi descripción, porque yo ya la tengo presente así como tiene que ser. And the jungle is formed. It is stylized in my films. It has a quality that you normally do not see in movies. En mis películas, sobre todo, la selva es estilizada, tiene una forma única que no se ve en el resto de las películas. And you see jungle, for example, in commercials for perfume. You have jungle and a waterfall in the background, and it's only a scenic background for commercialism. Por ejemplo, si tomamos como ejemplo un comercial de televisión para un perfume que muestra la selva, te va a mostrar una linda catarata, pero eso es una imagen estática.
para comercial, no es lo que representa la selva. But my question is about that invisible thing. For the Aymaras people, they thought the mountains are gods. For Catholic and religious, there's nothing to be a god. But there in the jungle, I found a person of One Piece culture. And they told me, I have 3,500 years here with my people. And then I came back here to Lima, and I found this whole jungle of edificios and streets and injustice. What is the truth? I mean, everybody builds our gods, but what is your truth? After all this time making films and meeting people. Well, I have to recommend to see 70 films that I have made so far. Let me not explain it. It takes us too far. Bueno, te podría aconsejar revisar unos 70 títulos diferentes, un poco para que tengas una idea de cuál es la visión. In what you have discovered, there seems to be something deep in it. Search for it. Search for the reality of dreams. Creo más bien que lo que tienes que hacer tú es encontrar esa realidad en cada uno de los sueños que quieres plasmar. And make their language audible. I want to hear their language. Y también tienes que crear un lenguaje que pueda ser percibido por el oído, que se pueda escuchar. My wife has been in a project of creating an oratorio of languages that do not exist anymore, that have disappeared, and only on tape recordings they exist. Mi esposa está a cargo de un proyecto de oratoria donde se están reuniendo lenguas que ya están extintas, que ya se han perdido y solamente grabadas con cassette. Almost extinct languages. Casi extintas. And some of it completely extinct. En algunos casos ya no se utilizan. And we have to pay attention to the disappearance of cultures and languages. Y esto es justamente para dar un poco de luz de la problemática de desaparición de ciertas culturas y ciertos idiomas. I have a slight problem with the green movement, because they're only interested in the survival of the panda bear and the blue whale. Por ejemplo, tuve un poco de problemas con esos movimientos ecológicos, ya que sus trabajos se enfocan en salvarle la vida a los pandas y a las ballenas azules. And we have still about 6,000 languages on our planet. It's languages and cultures. Mientras que por otro lado hay 60.000 culturas y lenguajes diferentes en nuestro 6.000 lenguajes y culturas diferentes en nuestro planeta. And every 10 days, as an average, one disappears forever into silence. Y en promedio cada 10 días desaparece una de estas. So you have the finger at the pulse of people in the jungle who are probably the last group that speaks this language. Entonces es importante tener ese sentimiento, sentir fluir en la sangre a esas personas que están en la selva y que están con toda esa riqueza cultural. And their vision of reality, their dreams of reality, that's your truth of your film. Y la visión de la realidad, los sueños de la realidad son partes de esa visión que se pueden utilizar en tus películas. So, and it doesn't matter that you are leaving Aymara culture behind. You come from a solid base, and you are visiting other people who have their own culture, their own language, their own vision of the world. You come from a solid base. Y el hecho de que tú vengas de una cultura aymara y que durante tu recorrido te hayas juntado, te hayas acercado a personas, hayas visitado lugares donde hay personas que tienen tus mismas creencias, tu mismo lenguaje, tu misma cultura, eso es algo que podrías reforzar. Good luck to you. Mucha suerte. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Dos cosas. Siento que en el Perú hay muy poca persona joven que está entrando al mundo del cine, pero en esas pocas personas
habrá un 20% de que la cual desde muy pequeña tiene ya experiencia tanto de fotografía como en video, y que esas personas al entrar a un ciclo de estudio pueden ser mucho mejor que alguien que está en un ciclo superior, en un tercer ciclo, cuarto ciclo, quinto ciclo. Forget about studios. Make them. Por eso, Make the films. voy a ese tema. Learn que- with your mistakes. Voy a ese tema que una persona joven puede tener mucho mejor conocimiento y mucha mejor perspectiva que una persona que ya es mayor, y por el simple hecho de ser menor o por el simple hecho que los minimizan, sienten que no van a lograr nada. Mi pregunta es cómo hacer que la gente confíe en mí teniendo yo, entre comillas, más conocimiento que otra persona, tipo en proyectos, y la otra es cómo destacar siendo nadie. Well, that he's very young, so how many people in the industry trusting him and his capabilities? And the other question is, Forget about the industry. You are the industry. You are the industry. Olvídate del resto. Tú eres la industria del cine. With Lo eres tú. $200 in your pocket, you are the industry and you make a film. Con $200 en tu bolsillo, tú puedes hacer una película. Tú eres la industria. Don't wait for television or the film industry to finance anything. They will never finance anything of you. No esperes que la industria, que de la televisión, de las películas, te financien tus proyectos. Eso es algo que lo tienes que hacer tú sin esperar a nadie. So, you have to have the courage. Tienes que ser valiente. Gracias. Wow. Ay Dios. Bueno, buenos días. Espero que esto no sea tomado como una pérdida de tiempo o molestia, pero solo quería una excusa para mirarlo a los ojos e intercambiar algunas palabras. Y bueno, básicamente me gustaría agradecerle que se tome su tiempo de estar aquí, ya que muchas de las cosas que nos ha estado diciendo, como que es nuestro futuro y debemos moldearlo, o que todos nosotros podemos hacer cine y que solo depende solo necesitamos una cosmovisión única y ser fieles a ella. O sea, me ha resultado muy motivador e inspirador, y no creo que solo para mí, sino para muchos en esta sala, y gracias. Very kind of you. Thank you. Muchas gracias. Lo agradezco. Buenos días, gracias por compartir todas sus experiencias. Quisiera preguntar algo puntual. ¿Qué significa para usted el haber pertenecido a un colectivo, tal vez de New German Cinema, de haber compartido con cineastas grandes, ¿no? Por ejemplo, mi pregunta va a cómo ayudó eso a formar un tipo de lenguaje que usted transmite en sus películas. Y lo pregunto, por ejemplo, porque acá en Lima, al menos los círculos de poesía, de literatura, intelectuales o de cine no son muy serios o siguen siendo marginales. ¿De qué forma compartir con gente de su generación en un contexto puntual alemán ha influenciado en el idioma o el lenguaje, como usted menciona, que transmite sus películas? Well, it is probably intelligent to form a larger context with other people who are like-minded. Bueno, fue bastante inteligente el hecho de crear un contexto grande alrededor mío. It has been to great advantage, for example, for neorealism in Italy after the Second World War. Por ejemplo, el nuevo realismo que se dio en Italia después de la Segunda Guerra Mundial fue una oportunidad bastante interesante para crear ese contexto. And it was certainly to the advantage of the Brazilian Cine Novo that there were many of them making good films, and we saw them in context. Por ejemplo, eso también se dio en la ciudad de Novoa, en Brasil, donde hubo un contexto muy interesante que juntó a gente que tenía pensamientos con tendencias diferentes. But you cannot enforce a group. They have to find themselves almost automatically. O sea, pero no se puede forzar la creación de un grupo. Un grupo de ese tipo se crea orgánicamente. You cannot enforce religion on
on your neighbors. No puedes imponer tu religión entre tus vecinos, por ejemplo. In principle, it's a good idea, but you have to find others who are seeing the world in a similar view like you do. En principio parecería una buena idea, pero es mucho más interesante tomar a las personas que tienen ideas o visiones del mundo o de sus experiencias de manera muy similares a las que tienes tú. Gracias. Buenos días. Mi pregunta iba con respecto al tema de la visión propia, ¿no? Antes había mencionado la importancia de tener una visión, de formarse una idea del mundo. En el cine no siempre se puede trabajar solo, ¿no? A veces hay que trabajar con un director de fotografía, hay que trabajar con un editor, ¿no? Hay que trabajar con un director de arte, y no siempre todos comparten la visión que uno puede tener. Entonces, a veces generan conflictos, incluso cada equipo tiene su propia gente, a veces hay egos que chocan, ¿no? Hay una serie de cuestiones particulares que hacen que el trabajo finalmente no lleve a un producto deseado, a un producto que finalmente es el que uno imagina, ¿no? Entonces, ¿cómo elegir a la persona que forma el equipo, ¿no? Y cómo trabajar con ellos? ¿Es una democracia? ¿Es una dictadura? ¿No? ¿Es un trabajo de creación participativa colectiva? ¿No? ¿Cómo puede hacerse? Well, cinema is now democracy. Bueno, el cine no es una democracia. But you have to acquire natural authority and you have to earn it every single day. Pero lo que sí necesitas es adquirir una autoridad natural, y eso es algo que tienes que reforzar todos los días. And I have that task every day when I'm shooting a film. Y para mí eso es una tarea que yo realizo todos los días mientras que estoy filmando una But película. a good advice is start early on. Look around among people of your generation. Look where are the best of the best. Where is there a real good cinematographer, a real good person for sound, real good person for editing. You need very few, a very small, hard core of a team. Spend much time in collecting the team. Y bueno, todo comienza con una visión general a los actores de tu misma generación. ¿Dónde está el mejor camarógrafo, el mejor editor, el mejor productor? La cosa es tener un buen equipo, aunque pequeño, pero que sea un equipo fuerte de base. Buscar a la gente con la que tú quieres trabajar. But you have to be competent in many fields. You have to be competent, let's say, in organization. Don't delegate everything. Pero al mismo tiempo tienes que ser competente en otras funciones, en otras tareas, como por ejemplo ser muy bien organizado, muy bueno organizado. No necesariamente vas a delegar todo. You have to be competent in the principles of legal things. También en cuanto respecta a los principios legales, también tienes que tener ese conocimiento. And you should be able to do your own camera, for example. Por ejemplo, tú deberías de ser capaz de hacer tu propio trabajo de camarógrafo. Edit your own film, although it's always better to have two more eyes watching the material and evaluating the material. Tener la capacidad de editar tus propias películas, aun cuando un par de ojos más siempre ayudan en todo porque te dan otra visión durante ese trabajo, ese proceso. I have made 2 long films that were only a 2-man team, a cinematographer and I would do the sound. Yo he girado películas enteras solamente con 2 personas, el camarógrafo y yo, que estaba a cargo del sonido. Land of Silence and Darkness, an early film. Hay un Length of Silence. Land of País del Silencio y de la Oscuridad. Una de mis primeras películas, El País del Silencio y la Oscuridad. And not long ago in Antarctica, Encounters at the End of the World. Y hace muy poco tiempo en la Antártica, en esa película de Encuentros con el fin del mundo. And it was a film of such technical quality that it was successful in theaters. Esta es una película que de mucho éxito tecnológico, pero que no se puede mostrar en los cines. So you have to learn to be competent in many fields and then it's easier to delegate. Y una vez que eres suficientemente competente en diferentes campos, ahí es donde puedes comenzar a delegar. Much of it you can learn by watching films, even bad films. Sometimes you learn much more
from a real bad film. Y bueno, y se aprende muchísimo viendo más películas, sobre todo las películas malas. Uno aprende mucho viendo malas películas. The negative definition is always easier, Porque las definiciones negativas son siempre las más fáciles. like the Ten Commandments, thou shalt not kill, thou shalt not whatever. Como los 10 mandamientos, ¿no? No mates, no hagas esto, no hagas el otro. So, but start early to find, and do not look at the famous cinematographer who is 67 years old. Look at the cinematographer who is 22, or your generation. Y no vayas en busca de ese camarógrafo que tiene que es tan bien reconocido, que tiene 67 años de edad. No, fíjate en ese joven de 22 años que forma parte de tu propia generación. Please up here. Bueno, ante todo agradecerles por su tiempo, por estar aquí y por sus palabras. Bueno, la pregunta va por el lado de si ¿cuál es la diferencia entre trabajar con un miembro de tu familia al momento de hacer un documental o trabajar con alguien que no es de tu familia? Lo digo porque tengo en proyecto hacer un documental sobre mi abuelo, sobre su vida. No, bueno, tiene tantas historias que contar. Y quería saber si es más fácil o es más difícil. I do not know your abuela. I cannot give you advice. My grandfather. Yes, Yes. but now go. She has to understand this is professional work now. You are really professional now. Bueno, lo que tienen que entender tu familia es que es un trabajo profesional el que estás haciendo y tú eres una persona profesional. All the rest will fall in place. You love her, I guess. The love has to be felt in your film. Por ejemplo, y de esa forma todo ya va encajando en su propio lugar, ¿no? Como lo positivo es la habilidad para momentos de risa, que las risas sean auténticas, van a ser auténticas. But you are the one who creates a film. You are a filmmaker. Pero tú eres la creadora de la película, tú estás haciendo la película. Meaning, do not have your camera rolling hour after hour after hour. That doesn't get you anywhere. Y, por ejemplo, evita dejar la cámara filmando y acumular horas de filmación. Por ahí no es que tiene que ir. Everything will be mediocre. Porque en ese caso todo el resultado será mediocre. But I'm sure you have specific questions to your grandmother. How did you fall in love with grandpa? Tell me about it. Evita esas horas de mucho trabajo y cámbialas por preguntas bastante precisas, ¿no? Abuela, ¿cómo fue que conociste a mi abuelo? ¿Cómo te enamoraste de él? And even very professional cinematographers or filmmakers who work with me, a man from Austria who has done my last 26 or so films, he keeps rolling the camera. I always stop him. Por ejemplo, yo conozco muchos profesionales del cine. Tengo una persona que trabaja conmigo durante los últimos 25 películas. Esta persona viene de Austria y él simplemente pone la cámara, deja correr hasta que yo le digo cuándo detenerse. And each time I tell him, Peter, we are in the business of filmmaking. We are not in the business of garbage collecting. Y yo tengo que insistirle mucho. Le digo, Peter, nosotros no estamos en el negocio de hacer películas, no de recolectar basura. Good luck. Mucha suerte. Thank you. That's the last question. One young lady, I'm told that we have to stop. I actually have to catch a plane for the jungle, for Puerto Maldonado. There are filmmakers waiting for me. Last question to this young lady here. Gracias. Felicitaciones y muchas gracias por tus películas. Mi pregunta es, cuando filmas en otra cultura, en otro país, ¿de qué manera manejas la ética o moral al proyectar de determinada manera esa cultura? Entiendo que no temes involucrarla o tergiversarla con la ficción, pero ¿te cuestionas el cómo lo perciben los lugareños? Si son exotizados o tergiversados, si se sienten cómodos o no con cómo se les muestra. Y bueno, si podrías darnos recomendaciones al respecto. It sounds too much like film theory to me, which I do not like. Bueno, me suena un poco a teoría de las películas y a mí eso no me gusta mucho. When I'm working in a different country,
you can be sure that I will make the country and the culture look good. Bueno, cuando filmo en otros territorios, en otros países, yo me aseguro de que la filmación de ese país, de esa realidad, sea lo mejor posible. And every person in front of my camera is treated well. Cada persona que aparece delante de mi cámara está siempre bien tratada. And sometimes I put them under enormous pressure. Y muchas veces, aun cuando muchas veces estas personas están bajo mucha presión. And I keep telling people like Christian Bale or Nicolas Cage, in my movies there are no stars. Y por ejemplo, yo siempre le repito a las personas en mis películas como Christian Bale o Nicolas Cage que en mis películas no hay estrellas. But everyone in front of my camera, including very small role extras, everybody is treated like royalty. Y que todos los que aparecen delante del lente de mi cámara, aunque sean extras, todos son tratados como personas de la realeza. So a different culture, a different country, you treat with all respect and with all love that you have for the country. Y bueno, diferentes culturas, diferentes países, a todos se les trata con el mismo respeto y amor. And every person in front of your camera is royalty. Y cada persona que está delante del lente de tu cámara es realeza. Thank you very much for your patience. Muchas gracias.